El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 11, donde Frédéric Larsan explica cómo el asesino pudo salir del cuarto amarillo. Entre la pila de papeles, documentos, informes, recortes de diarios y pruebas judiciales de los que dispongo sobre el misterio del cuarto amarillo, hay un fragmento de lo más interesante. Es la narración del famoso careo de las personas involucradas que tuvo lugar aquella tarde en el laboratorio del profesor Stangerson ante el jefe de la Sûreté. Esta narración se la debemos a la pluma del señor Maleyne, el secretario, quien, al igual que el juez de instrucción, se dedicaba a la literatura en sus ratos libres. Este fragmento iba a formar parte de un libro que nunca se publicó y que debía titularse Mis interrogatorios. Me fue entregado por el mismo secretario poco tiempo después del desenlace inaudito de este proceso, único en los anales jurídicos. Aquí está. Es más que una fría transcripción de preguntas y respuestas. Con frecuencia, el secretario relata en él sus impresiones personales. La narración del secretario. Hacía una hora, cuenta el secretario, que el juez de instrucción y yo nos encontrábamos en el cuarto amarillo con el maestro de obras que había construido el pabellón, según los planos del profesor Stangerson. El maestro de obras había venido con un obrero. El señor de Market ordenó que se limpiaran completamente las paredes, es decir, mandó que el obrero quitara todo el papel que las decoraba. Picos y piquetas aquí y allá nos demostraron que no había ningún tipo de abertura. El cielo raso y el parqué fueron examinados minuciosamente. No descubrimos nada, porque no había nada que descubrir. El señor de Market parecía encantado y no dejaba de repetir. ¿Qué caso, señor contratista? ¿Qué caso? Ya verá usted que nunca sabremos cómo hizo el asesino para salir de ese cuarto. De pronto el señor de Market, con la cara radiante porque no comprendía, debió de recordar que su deber era tratar de entender y llamó al cabo de la gendarmería. Cabo, dijo, vaya al castillo y pídale al señor Stangerson y a Robert Darzac que vengan a reunirse conmigo en el laboratorio y al tío Jakes y que sus hombres me traigan también a los caseros. 5 minutos después, toda esa gente estaba reunida en el laboratorio. El jefe de la Sûreté, que acababa de llegar al Glandier, también se nos unió en ese momento. Yo estaba sentado en el escritorio del señor Stangerson, listo para empezar a trabajar, cuando el señor de Market nos dirigió este pequeño discurso, tan original como inesperado. Si quieren, señores, dijo, ya que los interrogatorios no llevan a ninguna parte, vamos a abandonar, por esta vez, el tradicional sistema de interrogatorios. No los llamaré por turnos ante mí. No. Nos quedaremos todos aquí. El señor Stangerson, el señor Darzac, el tío Jakes, los dos caseros, el señor jefe de la Sûreté, el señor secretario y yo. Y estaremos todos aquí de igual a igual. Los caseros olvidarán por un instante que están detenidos. Vamos a charlar. Los hice venir para charlar. Estamos en el lugar del crimen. Pues bien, ¿de qué podemos conversar si no es del crimen? Entonces, hablemos de él. Hablemos de él. Con elocuencia, con inteligencia o con estupidez. Digamos todo lo que se nos ocurra. Hablemos sin método, puesto que el método no nos da resultado. Dirijo una ferviente plegaria al dios azar, al azar de nuestras ideas. Empecemos. Después de esto, al pasar frente a mí, me dijo en voz baja, ¡qué escena, eh! ¿Qué le parece? ¿Se la hubiera imaginado usted? Haré con ella un pequeño acto para el vodevil. Y se frotaba las manos con júbilo.
Dirigí mis ojos al señor Stangerson. La esperanza que debió de suscitar en él el último parte de los médicos, que habían declarado que la señorita Stangerson podría sobrevivir a sus heridas, no había borrado en aquel noble rostro las marcas del más profundo dolor. Aquel hombre había imaginado a su hija muerta y todavía no se había recuperado. Sus ojos azules, tan dulces y tan claros, reflejaban ahora una infinita tristeza. Varias veces había tenido ocasión de ver al señor Stangerson en ceremonias públicas. Desde el principio me había impresionado su mirada, tan pura como la de un niño, la mirada soñadora, la mirada sublime y espiritual del inventor o del loco. En esas ceremonias, detrás de él o a su lado, siempre se podía ver a su hija porque se decía que nunca se separaban, ya que compartían los mismos trabajos desde hacía largos años. Aquella virgen, que tendría entonces 35 años, aunque apenas parecía de 30, consagrada enteramente a la ciencia, seguía provocando admiración por su belleza imperial, que se había mantenido intacta, sin una arruga, victoriosa del tiempo y del amor. ¿Quién hubiera dicho entonces que un día no muy lejano me encontraría en la cabecera de su cama con mis papeles y que la vería casi moribunda? Contarnos con esfuerzo el más monstruoso y misterioso atentado que jamás haya oído en mi carrera. ¿Quién hubiera dicho que me encontraría como aquella tarde delante de un padre desesperado que intenta en vano explicarse cómo había podido escapar el asesino de su hija? ¿De qué sirve entonces el trabajo silencioso en el oscuro retiro de los bosques si no lo preserva a uno de las grandes catástrofes de la vida y de la muerte, comúnmente reservadas a aquellos hombres que frecuentan las pasiones de la ciudad? Veamos, señor Stangerson, dijo el señor de Market, dándose un poco de importancia. Colóquese exactamente en donde estaba cuando la señorita Stangerson se despidió para entrar a su cuarto. El señor Stangerson se levantó y, ubicándose a 50 centímetros de la puerta del cuarto amarillo, dijo con una voz apagada, sin color, con una voz que yo calificaría como muerta. Estaba aquí, a eso de las 11, después de haber procedido a un breve experimento de química en los hornos del laboratorio. Corrí a mi escritorio hasta aquí, porque el tío Jakes, que pasó toda la noche limpiando algunos de mis aparatos, necesitaba todo el lugar que había detrás de mí. Mi hija trabajaba en el mismo escritorio que yo. Cuando se levantó, después de besarme y desearle buenas noches al tío Jakes, tuvo que deslizarse con bastante dificultad entre el escritorio y la puerta para entrar a su cuarto. Quiero decir que estaba muy cerca del lugar en el que se cometería el crimen. ¿Y el escritorio? Lo interrumpí obedeciendo al meterme en la conversación a los deseos expresados por mi jefe. ¿Qué pasó con el escritorio cuando oyó gritar al asesino? ¿Y cuando resonaron los disparos, señor Stangerson? El tío Jakes respondió. Lo corrimos contra esta pared, más o menos donde está ahora, para poder precipitarnos contra la puerta sin dificultad, señor secretario. Seguí con mi razonamiento, al que, por otra parte, solo le daba la importancia de una débil hipótesis. El escritorio estaba tan cerca del cuarto que un hombre, si salía agachado y se deslizaba por debajo de él, podía haber pasado inadvertido. Siempre se olvida, interrumpió el señor Stangerson, con evidentes muestras de cansancio, que mi hija había cerrado su puerta con llave y cerrojo, que la puerta permaneció cerrada, que luchamos contra esa puerta desde el instante en que comenzó el asesinato, que ya estábamos en la puerta mientras la pelea entre mi pobre hija y el asesino continuaba, que los ruidos de la pelea nos llegaban aún y que oíamos agonizar a mi desdichada hija bajo la presión de los dedos cuyas sangrientas marcas conservó su cuello. Por más rápido que haya sido el ataque, nosotros fuimos tan rápidos como él y nos encontramos inmediatamente detrás de esa puerta que nos separaba del drama. Me levanté y fui hacia la puerta, que examiné nuevamente con muchísimo cuidado. Después me incorporé con un gesto de desaliento. Imaginen, dije, que el panel inferior de esta puerta hubiera podido ser abierto sin que fuera necesario abrir la puerta y el problema estaría resuelto. Pero, por desgracia, esta última hipótesis es inadmisible después del examen de la puerta.
Es una sólida y gruesa puerta de roble que forma un bloque inseparable. Sé muy bien, a pesar de los daños causados por los que la derribaron. ¡Oh!, exclamó el tío Jakes. Es una vieja y sólida puerta del castillo que hemos transportado hasta aquí. Una puerta como ya no se construye. Necesitamos esa barra de hierro para forzarla, entre cuatro, porque la casera también nos ayudó, como la valiente mujer que es, señor juez. Es lamentable verlos en la cárcel en este momento. No bien el tío Jakes pronunció esta frase de piedad y de protesta, los lamentos y lloriqueos de los dos caseros se reanudaron. Nunca había visto acusados tan llorones. Estaba completamente asqueado, incluso admitiendo su inocencia. No comprendía cómo dos personas podían carecer a tal punto de agallas ante la adversidad. En tales circunstancias vale más una actitud clara que las lágrimas y la desesperación, las cuales en general son fingidas e hipócritas. ¿Eh?, exclamó el señor de Market. Dejen de chillar de ese modo y díganos, por su bien, lo que estaban haciendo debajo de las ventanas del pabellón en el momento en que asesinaban a su ama, porque estaban muy cerca del pabellón cuando el tío Jakes los encontró. Acudíamos en su ayuda, gimieron, y la mujer bramó entre hipos. ¡Ah! Si tuviéramos al asesino entre las manos, le haríamos saber lo que es bueno. Y no logramos, tampoco esta vez, sacarles dos frases coherentes seguidas. Continuaron negando obstinadamente, jurando por Dios y por todos los santos que estaban en la cama cuando oyeron el disparo de un revólver. No fue uno, fueron dos los disparos. ¿Ven que están mintiendo? Si oyeron uno, tienen que haber oído el otro. Por Dios, señor juez, solo oímos el segundo. Seguramente dormíamos cuando dispararon el primer tiro. Eso sí, dispararon dos, dijo el tío Jakes. Estoy seguro de que todos los cartuchos de mi revólver estaban intactos, pero encontramos dos cartuchos quemados, dos balas, y oímos dos disparos de revólver detrás de la puerta. ¿No es cierto, señor Stangerson? Sí, dijo el profesor. Fueron dos disparos. Primero un disparo sordo y después uno estridente. ¿Por qué siguen mintiendo?, exclamó el señor de Market, volviéndose hacia los caseros. ¿Creen que la policía es tan bruta como ustedes? Todo prueba que estaban afuera, cerca del pabellón, en el momento del drama. ¿Qué hacían allí? ¿No lo quieren decir? Su silencio demuestra su complicidad. Y en lo que a mí respecta, dijo, volviéndose hacia el señor Stangerson, en lo que a mí respecta, no puedo explicarme la huida del asesino si no es con la ayuda de estos dos cómplices. No bien derribaron la puerta, señor Stangerson, mientras usted se ocupaba de su desdichada hija. El casero y su mujer facilitaban la huida de ese miserable, que se escabullía detrás de ellos, llegaba a la ventana del vestíbulo y saltaba al parque. El casero cerró la ventana y los póstigos detrás de él, porque, convengamos, esos póstigos no se cerraron solos. Esta es la conclusión a la que he llegado. Si a alguien se le ocurre otra cosa, que lo diga. El señor Stangerson intervino. Es imposible. No creo en la culpabilidad ni en la complicidad de mis caseros, aunque no comprendo qué hacían en el parque a esa hora avanzada de la noche. Digo que es imposible, porque la casera sostenía la lámpara y no se movió del umbral de la habitación. Porque yo, no bien derribamos la puerta, me arrodillé junto al cuerpo de mi hija y era imposible que salieran o que entraran a la habitación por esa puerta sin pasar por encima del cuerpo de mi hija y sin tocarme a mí. Es imposible, porque el tío Jakes, el casero, solo tuvieron que echar un vistazo al cuarto y debajo de la cama, como lo hice yo al entrar, para comprobar que no había nadie más en la habitación que mi hija agonizante. ¿Y usted qué piensa, señor Darzac, que todavía no ha dicho nada?, preguntó el juez. El señor Darzac respondió que no pensaba nada. ¿Y usted, señor jefe de la Sûreté? Hasta ese momento, el señor Dax, jefe de la Sûreté, se había limitado a escuchar y a examinar el lugar. Por fin se dignó a abrir la boca. Mientras intentamos encontrar al criminal, habría que descubrir el móvil del crimen. Eso nos haría avanzar un poco, dijo. Señor jefe de la Sûreté, este parece ser un vulgar crimen pasional.
replicó el señor de Market. Las huellas dejadas por el asesino, el pañuelo ordinario y la boina innoble nos llevan a pensar que el asesino no pertenecía a una clase social muy elevada. Tal vez los caseros puedan informarnos al respecto. El jefe de la Sûreté, volviéndose hacia el señor Stangerson y con ese tono frío que es propio, en mi opinión, de las grandes inteligencias y de los caracteres enérgicos, prosiguió. La señorita Stangerson no debía casarse próximamente. El profesor miró dolorosamente a Robert Darzac. Con un amigo al que me habría hecho feliz llamar hijo, con Robert Darzac. La señorita Stangerson se encuentra mejor y se recuperará rápidamente de sus heridas. Es una boda simplemente aplazada. No es cierto, señor, insistió el jefe de la Sûreté. Eso espero. ¿Cómo? ¿No está seguro? El señor Stangerson calló. Robert Darzac pareció inquietarse, cosa que percibí en el temblor de su mano, sobre la cadena de su reloj, porque nada se me escapa. El señor Dax tosió, como hacía el señor de Market cuando se sentía incómodo. Comprenderá, señor Stangerson, dijo, que en un caso tan enrevesado no podemos pasar nada por alto, que debemos saberlo todo, hasta el detalle más trivial. La información aparentemente más insignificante relacionados con la víctima, que le hace pensar entonces, ahora que tenemos casi la certeza de que la señorita Stangerson vivirá, que ese matrimonio no se llevará a cabo. Usted dijo, eso espero. Esta esperanza parece más una duda. ¿Por qué duda de ello? El señor Stangerson hizo un visible esfuerzo para contenerse. Sí, señor, acabó diciendo, tiene razón. Más vale que sepa una cosa que parecería tener importancia si yo se la ocultara. Además, el señor Darzac estará de acuerdo conmigo. El señor Darzac, cuya palidez me pareció completamente anormal en aquel momento, indicó con una seña que estaba de acuerdo con el profesor. Para mí, el señor Darzac solo respondía por medio de señas porque era incapaz de decir una palabra. Sepa entonces, señor jefe de la Sûreté, prosiguió el señor Stangerson, que mi hija había jurado que nunca me abandonaría y mantenía su juramento a pesar de todos mis ruegos, porque yo intenté muchas veces convencerla de que se casara como era mi deber. Conocíamos a Robert Darzac desde hacía muchos años. El señor Darzac ama a mi hija. Por un momento creí que era correspondido, ya que tuve la reciente alegría de oír de boca de mi hija que finalmente consentía un casamiento que yo deseaba con toda mi alma. Soy un hombre mayor, señor, y fue una hora bendita aquella en la que supe, por fin, que después de mí, la señorita Stangerson tendría a su lado, para amarla y continuar nuestros trabajos en común, a un ser al que aprecio y estimo por su gran corazón y por su ciencia. Ahora bien, señor jefe de la Sûreté, 2 días antes del crimen, no sé por qué, cambió de parecer. Mi hija me manifestó que no se casaría con Robert Darzac. Se produjo un silencio agobiante. El momento era grave. El señor Dax continuó. Y la señorita Stangerson no le dio ninguna explicación. No le dijo por qué motivo. Me dijo que ya era demasiado mayor para casarse, que había esperado demasiado tiempo, que lo había pensado mucho, que estimaba e incluso quería a Robert Darzac, pero que sería mejor que las cosas quedaran así, que siguiéramos como antes, que hasta sería muy feliz si los lazos de pura amistad que nos unían a Robert Darzac se estrechaban aún más, pero que quedara claro que no quería volver a oír hablar de matrimonio. ¡Qué cosa más extraña!, murmuró el señor Dax. Muy extraña, repitió el señor de Market. El señor Stangerson, con una pálida y helada sonrisa, dijo, por ese lado no encontrará el móvil del crimen, señor. De todas formas, dijo el señor Dax con voz impaciente, el móvil no es el robo. Oh, de eso estamos seguros, exclamó el juez de instrucción. En ese momento la puerta del laboratorio se abrió y el cabo de gendarmería le entregó una carta al juez de instrucción. El señor de Market la leyó y profirió una sorda exclamación y luego dijo, ¡ah! Esto es demasiado. ¿Qué es eso? La carta de un insignificante reportero del Epoque, Joseph Rouletabille, con estas palabras. Uno de los móviles del crimen fue el robo.
El jefe de la Sûreté sonrió. Ah, ah, el joven Rouletabille. Ya he oído hablar de él. Se le considera ingenioso. Hágalo entrar, señor juez de instrucción. Y dejaron entrar a Joseph Rouletabille. Yo lo había conocido en el tren que nos había traído esta mañana a Épinay-sur-Orge. Se había metido, casi a mi pesar, en nuestro compartimiento. Y me gustaría decir de entrada que sus modales, su desenvoltura y la pretensión que parecía tener de comprender algo de un caso en el que la justicia no entendía nada hicieron que se me metiera entre ceja y ceja. No me agradan los periodistas. Son mentes entrometidas y audaces de las que hay que huir como de la peste. Esa clase de gente cree que todo le está permitido y no respeta nada. Cuando se ha tenido la desgracia de concederles algo y dejar que se acerquen, se siente uno desbordado y se puede temer cualquier cosa. Este aparentaba apenas 20 años y la insolencia con la que se atrevió a interrogarnos y a conversar con nosotros lo había vuelto particularmente odioso para mí. Además tenía una manera de expresarse que demostraba que se estaba burlando descaradamente de nosotros. Sé muy bien que L'Époque es un órgano influyente con el que hay que saber contemporizar, pero convendrán ustedes conmigo en que ese periódico haría bien en no contratar a niños de pecho. Así pues, el señor Joseph Rouletabille entró en el laboratorio, nos saludó y esperó a que el señor de Márquez le pidiera que se explicara. ¿Usted pretende, señor, dijo este, conocer el móvil del crimen y que ese móvil, contra toda evidencia, sería el robo? No, señor juez de instrucción, no he pretendido eso. No digo que el móvil del crimen haya sido el robo y no lo creo así. Entonces, ¿qué significa esta carta? Significa que es uno de los móviles del crimen. ¿De dónde sacó esa información? De aquí, si quieren acompañarme. El joven nos rogó que lo siguiéramos hasta el vestíbulo, y así lo hicimos. Una vez allí se dirigió hacia donde estaba el baño, y le pidió al juez de instrucción que se arrodillara a su lado. El baño recibía luz a través de su puerta de vidrio, y cuando la puerta estaba abierta, la luz que penetraba era suficiente para iluminarlo perfectamente. El señor de Marquet y el señor Joseph Rouletabille se arrodillaron en el umbral. El joven mostraba un lugar preciso del embaldosado. El tío Jacques no ha lavado las baldosas del baño desde hace un tiempo, dijo. Eso se puede ver en la capa de tierra que las recubre. Ahora bien, miren en ese lugar la huella de 2 anchas suelas y de esa ceniza negra que acompaña por todas partes los pasos del asesino. Esa ceniza no es otra cosa que el polvo de carbón del sendero que hay que atravesar para venir directamente a través de los bosques de Épinay-al-Glandier. Sabrán que en aquel sitio hay una pequeña cabaña de carboneros y que en ella se fabrica carbón de leña en grandes cantidades. Esto es lo que debió de hacer el asesino. Entró aquí a la tarde, cuando no quedaba nadie en el pabellón, y perpetró su robo. Pero, ¿qué robo? ¿A dónde ve usted el robo? ¿Qué es lo que le indica que hubo un robo? Exclamamos todos al mismo tiempo. Lo que me puso sobre la pista del robo, prosiguió el periodista, es esto, interrumpió el señor de Marquet, que seguía arrodillado. Efectivamente, dijo el señor Rouletabille. Y el señor de Marquet explicó que había, en efecto, sobre el polvo de las baldosas, al lado de las huellas de las dos huellas, al lado de las huellas de las 2 suelas de los zapatos, la impresión reciente de un pesado paquete rectangular en el que era fácil distinguir la marca de los hilos que lo ataban. Pero entonces usted estuvo aquí, señor Rouletabille, y, sin embargo, yo le ordené al tío Jacques que no dejara entrar a nadie. Tenía que custodiar el pabellón. No rete al tío Jacques. Vine con el señor Robert Darzac. Ah, ya veo, exclamó el señor de Marquet, descontento y mirando de reojo al señor Darzac, que seguía en silencio. Cuando vi la huella del paquete al lado de la marca de las suelas, ya no dudé del robo, continuó el señor Rouletabille. El ladrón no vino con un paquete. Hizo el paquete aquí.
sin duda con los objetos robados, y lo apoyó en ese rincón con la intención de recuperarlo al escapar. También apoyó al lado de su paquete sus pesados zapatos, porque, miren, ninguna huella de pasos conduce a esos zapatos, y las suelas están una al lado de la otra como en reposo y sin el peso de los pies. De este modo se comprende por qué el asesino, cuando salió del cuarto amarillo, no dejó ninguna huella de sus pasos en el laboratorio ni en el vestíbulo. Después de entrar con sus zapatos en el cuarto amarillo, se los sacó sin duda porque le molestaban o porque quería hacer el menor ruido posible. La marca de sus pasos de ida a través del vestíbulo y el laboratorio fue borrada por el lavado subsiguiente del tío Jakes, lo cual nos lleva a pensar que el asesino entró al pabellón por la ventana abierta del vestíbulo durante la primera ausencia del tío Jakes, antes del lavado de las 5:30. El asesino, después de quitarse los zapatos, que seguramente le molestaban, los llevó en la mano al baño y los colocó allí desde el umbral, porque el polvo del baño, porque en el polvo del baño no hay huellas de pies descalzos o con medias, ni tampoco de otros zapatos. Entonces apoyó sus zapatos al lado del paquete. En ese momento el robo ya se había perpetrado. Después el hombre regresa al cuarto amarillo y se desliza debajo de la cama, donde la huella de su cuerpo es perfectamente visible en el parqué e incluso en la estera, que quedó en ese sitio ligeramente enrollada y muy arrugada. Las mismas priznas de paja recién arrancadas atestiguan igualmente el paso del asesino por debajo de la cama. Sí, sí, eso lo sabemos, dijo el señor de Market. El hecho de que volviera a ocultarse debajo de la cama prueba que el robo, prosiguió ese asombroso niño periodista, no era el único móvil de la visita del hombre. No me digan que se habría refugiado enseguida debajo de la cama al ver por la ventana del vestíbulo ya sea al tío Jakes o al señor y a la señorita Stangerson, que se disponían a entrar al pabellón. Era mucho más fácil para él subir al desván y esperar, escondido, una ocasión para escaparse. Si su intención solo hubiera sido la de huir. No, no. El asesino debía estar en el cuarto amarillo. Aquí intervino el jefe de la Surete. Eso no está nada mal, jovencito. Lo felicito. Y si bien todavía no sabemos cómo se fue el asesino, ya podemos seguir paso a paso su entrada aquí y ver lo que hizo. Robó. ¿Pero qué robó? Cosas extremadamente valiosas, respondió el reportero. En ese momento oímos un grito que provenía del laboratorio. Nos precipitamos allí y encontramos al señor Stangerson que, con los ojos desorbitados y los miembros agitados, nos mostraba una especie de mueble biblioteca que acababa de abrir y que estaba vacío. A continuación se dejó caer en el gran sillón que estaba colocado delante del escritorio y gimió. Me han robado otra vez. Luego, una gruesa lágrima corrió por su mejilla. Ante todo, dijo, no le digan una sola palabra de esto a mi hija. Ella se sentiría más apenada que yo. Dio un profundo suspiro y, en un tono de dolor que nunca olvidaré, añadió, después de todo, ¿qué importa? Con tal que ella viva. Vivirá, dijo con una voz extrañamente conmovedora Robert Darzac. Y encontraremos los objetos robados, dijo el señor Dax. Pero, ¿qué había en ese mueble? 20 años de mi vida, respondió sordamente el ilustre profesor. O mejor dicho, de nuestras vidas, la mía y la de mi hija. Sí, nuestros documentos más valiosos, los informes más confidenciales sobre nuestros trabajos y experiencias de los últimos 20 años estaban encerrados allí. Era una verdadera selección de todos los documentos que llenan esta habitación. Es una pérdida irreparable para todos y me atrevo a decir para la ciencia. Todas las etapas por las que tuve que pasar para llegar a la prueba decisiva de la aniquilación de la materia habían sido cuidadosamente enunciadas, etiquetadas, anotadas, ilustradas con fotografías y dibujos hechos por nosotros. Todo eso estaba ordenado allí. El plano de los 3 nuevos aparatos. Uno para estudiar la pérdida,
bajo la influencia de los rayos ultravioletas de los cuerpos previamente electrizados. Otro, que debía hacer visible la pérdida eléctrica por la acción de las partículas de materia disociada contenida en el gas de las llamas. El tercero, muy ingenioso, un electroscopio condensador diferencial. Toda la complicación, toda la compilación de nuestras curvas que traducían las propiedades fundamentales de la sustancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable. 20 años de experiencia sobre la química de la estructura atómica y sobre los equilibrios ignorados de la materia. Un manuscrito que quería publicar con este título: Los metales que sufren. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? El hombre que vino aquí me lo robó todo. Mi hija y mi obra, mi corazón y mi alma. Y el gran Stangerson se echó a llorar como un niño. Lo rodeamos en silencio, conmovidos ante aquel inmenso desamparo. El señor Robert Darzac, acodado en el sillón en el que el profesor se había desmoronado, intentaba en vano disimular sus lágrimas, lo que por un instante casi hizo que me pareciera simpático, a pesar de la instintiva repulsión que la actitud extraña de aquel enigmático personaje y su emoción, a menudo inexplicable, me habían inspirado. Joseph Rouletabille, por su parte, como si su precioso tiempo y su misión en la tierra no le permitieran detenerse en la desgracia ajena, se había acercado con mucha tranquilidad al mueble vacío y, mostrándoselo al jefe de la Sûreté, pronto rompió el religioso silencio con el que honrábamos la desesperación del gran Stangerson. Nos dio algunas explicaciones que poco nos importaban sobre la forma en que había llegado a pensar en un robo a raíz del descubrimiento simultáneo de las huellas de las que ya hablé más arriba en el baño y de la presencia de aquel valioso mueble en el laboratorio. No hizo más que pasar por el laboratorio, nos decía, y lo sorprendió la extraña forma de mueble, su solidez, su estructura de hierro que lo resguarda de cualquier posible incendio, y el hecho de que un mueble como ese, destinado a conservar objetos cuyo valor estaba por encima de todo, tuviera en la puerta de hierro la llave puesta. No es habitual tener una caja fuerte y dejarla abierta. En fin, esa llavecita con cabeza de cobre, de las más elaboradas, al parecer había llamado la atención de Joseph Rouletabille, mientras para nosotros había pasado inadvertida. Para nosotros, que no somos unos niños, la presencia de una llave en un mueble despierta más bien una idea de seguridad. Pero para Joseph Rouletabille, que evidentemente es un genio, como dice José Dupuy en los 500 millones de Gladiator, qué genio, qué dentista. La presencia de una llave en un mueble despierta la idea del robo. Pronto supimos la razón. Pero antes de darla a conocer a ustedes, debo decir que el señor de Market me pareció muy perplejo, sin saber si tenía que alegrarse por el nuevo paso que el insignificante reportero había hecho dar a la instrucción o si debía desanimarse por no haber sido él quien lo hiciera. Nuestra profesión conlleva esos sinsabores, pero no tenemos derecho a ser pusilánimes y debemos dejar de lado nuestro amor propio cuando se trata del bien común. Así que el señor de Market triunfó sobre sí mismo y tuvo a bien unir al fin sus cumplidos a los del señor Dax, quien no los escatimaba al señor Rouletabille. El muchachito se encogió de hombros diciendo: no hay de qué. Con gusto le habría dado una cachetada, sobre todo en el momento en que añadió: sería bueno, señor, que le preguntara al señor Stangerson quién se ocupaba normalmente de guardar esa llave. Mi hija, respondió el señor Stangerson, y nunca se separaba de esa llave. Ah, pero esto cambia el aspecto de las cosas, y ya no corresponde a la idea del señor Rouletabille, exclamó el señor de Market. Si la señorita Stangerson nunca se separaba de esa llave, entonces el asesino habría esperado a la señorita Stangerson aquella noche en su cuarto para robarle esa llave, y el robo se habría llevado a cabo después del asesinato. Pero después del asesinato había 4 personas en el laboratorio. Decididamente, ya no entiendo nada. Y el señor de Market, con una rabia desesperada, que para él debía ser el colmo de la embriaguez, porque no sé si ya he dicho que nunca estaba más feliz que cuando no entendía algo, exclamó: nada de nada. Porque lo he dicho anteriormente,
que nunca estaba más feliz que cuando no entendía algo. Siguió repitiendo: nada de nada. El robo, replicó el reportero, solo pudo llevarse a cabo antes del asesinato. Es indudable, por la razón que usted cree y por otras razones que yo creo. Y cuando el asesino entró en el pabellón ya estaba en posesión de la llave con cabeza de cobre. Eso no es posible, dijo en voz baja el señor Stangerson. Es tan posible, señor, que aquí tiene la prueba. Ese mocoso endemoniado sacó entonces de su bolsillo un número de el Epoch con fecha del 21 de octubre. Les recuerdo que el crimen ocurrió en la noche del 24 al 25 y mostrándonos un aviso leyó: ayer se perdió un bolso de satén negro en las grandes tiendas de la Loewe. Este bolso contenía diversos objetos y entre ellos una llavecita con cabeza de cobre. Se ofrecerá una importante recompensa a la persona que lo haya encontrado. Esta persona deberá escribir a poste restante, oficina 40, a la siguiente dirección: M.A.T.H.S.N. ¿Acaso estas letras no designan a la señorita Stangerson?, prosiguió el reportero. ¿Acaso esa llave con cabeza de cobre no es esta misma llave? Siempre leo los avisos. En mi profesión, como en la suya, señor juez de instrucción, siempre hay que leer los avisos personales. Se descubren tantas intrigas y tantas llaves que abren intrigas, que no siempre tienen cabeza de cobre y por ello no son menos interesantes. Este aviso me sorprendió particularmente por el tipo de misterio que rodeaba a la mujer que había perdido una llave, objeto poco comprometedor. ¿Cuánto interés por esa llave y esa importante recompensa prometida? Y pensaba en estas 6 letras: M-A-T-H-S-N. Las 4 primeras me indicaban enseguida su nombre. Claro, pensé, Matilde. La persona que perdió la llave con cabeza de cobre en un bolso se llamaba Matilde, pero no supe qué hacer con las últimas 2 letras. Así que, dejando el periódico de lado, me ocupé de otra cosa. Cuando 4 días después los diarios vespertinos aparecieron con enormes titulares que anunciaban el asesinato de la señorita Matilde Stangerson, el nombre Matilde me recordó, sin ningún esfuerzo, maquinalmente las letras del anuncio. Un poco intrigado, pedí el número de aquel día a la administración. Había olvidado las últimas 2 letras, S-N. Cuando las volví a ver, no pude contener una exclamación. ¡Stangerson! Salté a un Simón y me precipité a la oficina 40. Pregunté: ¿tiene una carta con esta dirección? M-A-T-H-S-N. El empleado me respondió: no. Y como yo insistía, rogándole y suplicándole que siguiera buscando, me dijo: ah, señor, esto parece una broma. Sí, tuve una carta con las iniciales M-A-T-H-S-N, pero la entregué hace 3 días a una dama que me la reclamó y ahora viene usted a reclamarme también esa carta. Ahora bien, antes de ayer, un señor con la misma insistencia descortés también me la pidió. Ya estoy harto de esta historia. Quise interrogar al empleado sobre los 2 personajes que ya habían reclamado la carta, pero ya sea porque quería escudarse demasiado o ya sea porque realmente estaba cansado de lo que creía una posible broma, no quiso seguir respondiendo. Rouletabille se calló. Todos nos callamos. Cada uno sacaba las conclusiones que podía de esta extraña historia del poste restante. De hecho, ahora parecía que había un hilo firme por el cual íbamos a poder tomar este caso inasible. El señor Stangerson dijo: al parecer, entonces, mi hija debió perder esa llave. No quiso mencionármelo para evitarme cualquier preocupación y pidió a la persona que la encontrara que escribiera al poste restante. Evidentemente, temía que, si daba nuestra dirección, este hecho ocasionara diligencias que me habrían puesto al tanto de la pérdida de la llave. Es muy lógico y natural porque, señor, a mí ya me han robado. ¿Dónde? ¿Cuándo?, preguntó el director de la Sûreté. Oh, hace muchos años en los Estados Unidos, en Filadelfia. Me robaron de mi laboratorio el secreto de 2 invenciones que habrían podido enriquecer a todo un pueblo. No supe quién fue el ladrón, sino que jamás oí hablar del objeto robado. Quizás porque, para frustrar los planes de la persona que me había robado, yo mismo di a conocer al público estas 2 invenciones y así el hurto resultó inútil. Desde entonces me he vuelto muy desconfiado y cuando trabajo me encierro herméticamente. Todos los barrotes de estas ventanas, el aislamiento del pabellón, ese mueble que yo mismo mandé construir, esa cerradura especial, esa llave que no tiene copia,
Todo ello es el resultado de mis temores inspirados por esa triste experiencia. El señor Dax declaró, muy interesante, y Joseph Rouletabille pidió noticias del bolso. Ni el señor Stangerson ni el tío Jakes habían visto desde hacía unos días el bolso de la señorita Stangerson. Algunas horas más tarde nos enteraríamos, por boca de la señorita Stangerson, de que le habían robado el bolso o lo había perdido y de que las cosas habían ocurrido tal como su padre nos las había explicado. El 23 de octubre había ido a la oficina postal 40 donde le habían entregado una carta que era, según afirmó, la de un chistoso, la había quemado inmediatamente. Volviendo a nuestro interrogatorio, o mejor dicho, a nuestra conversación, debo señalar que el jefe de la Sûreté, cuando le preguntó al señor Stangerson en qué circunstancias su hija había viajado a París el 20 de octubre, día de la pérdida del bolso, este nos informó que había ido a la capital acompañada por Robert Darzac, que no volvió a aparecer por el castillo desde ese instante hasta el día siguiente al crimen. El hecho de que Robert Darzac estuviera con la señorita Stangerson en las grandes tiendas de la Louvre cuando el bolso desapareció no podía pasar inadvertido y reconozco que nos llamó mucho la atención. Esta conversación entre magistrados, acusados, testigos y periodistas estaba a punto de concluir cuando se produjo un verdadero golpe teatral, cosa que nunca disgusta al señor de Market. El cabo de la gendarmería vino a anunciarnos que Frédéric Larsan pedía ingresar, lo cual le fue inmediatamente concedido. Llevaba en la mano un par de zapatos toscos llenos de barro que arrojó dentro del laboratorio. Aquí están, dijo, los zapatos que llevaba el asesino. Los reconoce tío Jakes. El tío Jakes se inclinó sobre aquel cuero infecto y, estupefacto, reconoció unos viejos zapatos suyos que había arrinconado en el desván hacía ya bastante tiempo. Estaba tan aturdido que tuvo que sonarse en la nariz para disimular su emoción. Entonces, señalando el pañuelo que usaba el tío Jakes, Frédéric Larsan dijo, aquí tenemos un pañuelo que se parece asombrosamente al que se encontró en el cuarto amarillo. Ah, ya lo sé, dijo el tío Jakes temblando. Son casi iguales. Además, continuó Frédéric Larsan, la vieja boina vasca que también se encontró en el cuarto amarillo habría podido cubrir en otra época la cabeza del tío Jakes. Todo esto, señor jefe de la Sûreté y señor juez de instrucción, prueba, a mi parecer, tranquilo, buen hombre, le dijo al tío Jakes que estaba desfalleciendo. Esto prueba, a mi parecer, que el asesino quiso disfrazar su verdadera personalidad. Lo ha hecho de un modo bastante burdo, o al menos así nos parece, porque estamos seguros de que el asesino no es el tío Jakes, que no se separó de la señorita Stangerson. Pero imaginen que el señor Stangerson aquella noche no hubiera prolongado su velada, que después de despedirse de su hija hubiera regresado al castillo y que la señorita Stangerson hubiera sido asesinada cuando ya no quedaba nadie en el laboratorio y mientras el tío Jakes dormía en el desván. Nadie hubiera dudado de que el tío Jakes era el asesino. Debe su salvación tan solo a que el drama estalló demasiado pronto, sin duda porque el asesino creyó, por el silencio que reinaba al lado, que el laboratorio estaba vacío y que había llegado el momento de actuar. El hombre que pudo introducirse aquí tan misteriosamente y tomar tales precauciones contra el tío Jakes era, sin lugar a dudas, alguien familiar en la casa. ¿A qué hora exactamente entró aquí? ¿Durante la tarde? ¿Durante la noche? No sabría decirlo. Una persona tan familiarizada con las cosas y la gente de este pabellón tuvo que entrar en el cuarto amarillo en el momento indicado. Sin embargo, no pudo entrar cuando había gente en el pabellón, exclamó el señor de Market. ¿Y qué sabemos? Replicó Larsan. Hubo una cena en el laboratorio, las idas y venidas del servicio. Hubo un experimento de química que debió de mantener entre las 10 y las 11 al señor Stangerson, a su hija y al tío Jakes al lado de los hornos, en ese rincón de la chimenea. ¿Quién me dice que el asesino, alguien conocido, no aprovechó ese momento para deslizarse en el cuarto amarillo después de haberse quitado los zapatos en el baño? Es altamente improbable, dijo el señor Stangerson. Sin duda, pero no imposible. Sobre eso no afirmo nada. En cuanto a su salida, la cosa es distinta. ¿Cómo pudo huir de la forma más natural del mundo? Frédéric Larsan se calló un instante. Ese instante nos pareció eterno. Esperamos que siguiera hablando con una ansiedad muy comprensible. No entré en el cuarto amarillo, prosiguió Frédéric Larsan, pero me imagino que tienen la prueba de que no se podía salir sino por la puerta. Es decir, que el asesino salió por la puerta, como resulta imposible que sea de otro modo. Tiene que ser así. Cometió el crimen y salió por la puerta. ¿En qué momento? Cuando le resultó más fácil, en el momento en que todo se vuelve más explicable, tan explicable que no podría haber otra explicación. Así pues,
Examinemos los momentos que siguieron al crimen. Tenemos el primer momento cuando el señor Stangerson y el tío Jakes se encuentran ante la puerta cerrándole el paso. Tenemos el segundo momento cuando el tío Jakes se ausenta un instante y el señor Stangerson se encuentra solo ante la puerta. Tenemos el tercer momento cuando el casero se reúne con el señor Stangerson. Tenemos el cuarto momento cuando se encuentran ante la puerta del señor Stangerson, el casero, su mujer, el tío Jakes. Tenemos el quinto momento cuando la puerta es derribada y se invade el cuarto amarillo. El momento en el que la huida es más explicable es el momento en el que hay menos personas ante la puerta. Hay un momento cuando no hay más que una, cuando el señor Stangerson se queda solo ante la puerta, a menos que admitamos la complicidad del silencio del tío Jakes, y no lo creo, porque el tío Jakes no habría salido del pabellón para ir a examinar la ventana del cuarto amarillo si hubiera visto que se abría la puerta y salía el asesino. Por lo tanto, la puerta no se abrió, sino ante el señor Stangerson solo y el hombre salió. En ese punto debemos admitir que el señor Stangerson tenía poderosas razones para no detener o para no hacer detener al asesino, ya que lo dejó llegar hasta la ventana del vestíbulo y la cerró tras él. Hecho esto, como el tío Jakes iba a regresar y tenía que encontrar las cosas como antes, la señorita Stangerson, terriblemente herida, pudo encontrar la fuerza, sin duda, ante las advertencias de su padre, para cerrar de nuevo la puerta del cuarto amarillo con llave y con cerrojo antes de derrumbarse, moribunda, sobre el parqué. No sabemos quién cometió el crimen, no sabemos de qué miserables son víctimas el señor y la señorita Stangerson, pero no caben dudas de que ellos sí lo saben. Debe ser un secreto terrible para que el padre no haya dudado en dejar a su hija agonizante detrás de la puerta que ella misma volvía a cerrar, terrible para que haya dejado escapar al asesino. Pero no hay otra forma humana de explicar la huida del asesino del cuarto amarillo. El silencio que siguió a esta explicación dramática e iluminadora tenía algo de espantoso. Todos sufríamos por el ilustre profesor, obligado por la despiadada lógica de Larsan a confesarnos la verdad de su tortura o a callar confesión aún más terrible. Lo vimos levantarse y extender la mano con un gesto tan solemne que todos bajamos la cabeza como ante la vista de una cosa sagrada. Entonces pronunció estas palabras con una voz estridente que pareció agotar todas sus fuerzas. Juro, por la vida de mi hija agonizante, que no me alejé de esa puerta desde el momento en que oí la llamada desesperada de mi pequeña, que esa puerta no se abrió mientras estuve solo en el laboratorio. Y, por último, que cuando entramos en el cuarto amarillo, mis 3 criados y yo, el asesino ya no estaba allí. Juro que no conozco al asesino. Hace falta que diga que, a pesar de la solemnidad de semejante juramento, poco creímos en la palabra del señor Stangerson. Frederick Larsan acababa de hacerme entrever la verdad. No era cuestión de perderla tan pronto. Cuando el señor de Market nos anunciaba que la conversación había terminado y que debíamos abandonar el laboratorio, el joven reportero, ese chiquilín de Rouletabille, se acercó al señor Stangerson. Le tomó la mano con el más profundo respeto y lo oí decir: «Yo le creo, señor». Aquí interrumpo la cita que creí conveniente hacer de la narración del señor Maleine, secretario del Tribunal de Corbeil. No necesito decirle al lector que todo lo que acababa de pasar en el laboratorio me fue fiel y rápidamente informado por el mismo Rouletabille. Aquí termina el capítulo número 11, el capítulo 11 del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las 2:37, faltan solo 23 minutos para que sean las 3 de la tarde. Y hoy es 9 de diciembre del 2021.